Listo. Entonces, vamos a hablar de lo que son las razones trigonométricas o las relaciones. Voy a armar aquí un triángulo rectángulo para que usted se dé cuenta de lo siguiente. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, pues este señor, que en este caso, ¿qué letra tiene? ¿La alcanza a visualizar? La B. Exactamente. En este caso se le coloca la letra B a el ángulo, o se le colocan letras mayúsculas a los ángulos. Listo. Usted puede observar que se le colocan letras mayúsculas a los ángulos. Ese ángulo, que es el ángulo recto, se llama B. ¿Estamos de acuerdo? El otro ángulo, ¿cómo se llama? Y el otro ángulo, ¿cómo se llama? Pero ¿cómo son las letras? Mayúsculas. Y los lados, si este es el ángulo C, el que está enfrente sería el lado C, pero C minúscula. Si este es el ángulo B, el que está enfrente es el lado B minúscula. Si este es el ángulo A, el que está enfrente es el lado A. Hasta ahí está claro. Entonces hay una relación entre los ángulos y los lados. Si el ángulo, la letra mayúscula es M, el lado opuesto sería M minúscula. Si la letra mayúscula es N, del ángulo, el lado opuesto sería N minúscula. En trigonometría se utilizan dos tipos de maneras o dos formas de llamar a los ángulos, o por letras mayúsculas o por letras griegas. O sea que estos mismos ángulos se podrían llamar alfa, teta, omega, pi, mu, cualquiera de las letras del abecedario griego, ¿sí? Entonces, si yo cojo este ángulo de acá, que sería para mí, este de acá para mí, este ángulo que usted ve ahí. Este ángulo aquí se llama C, pero yo podría decirle a este ángulo, bueno, lo voy a llamar, le voy a dar otro nombre. Este ángulo de acá que yo tengo, también podría darle otro nombre. A este yo le podría colocar, por ejemplo, no sé, teta, y a este podría colocarle yo alfa. Eso es indiferente. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí le podríamos decir teta, si nos quedara, si le diéramos un nombre a eso. Pero resulta que esa relación que se encontró, se establecieron unas relaciones entre los lados y los ángulos. Son relaciones, así como ustedes tienen relaciones de amistad, relación de noviazgo, relación de hija, relación de primo, relación de esposa en algún momento, hasta tienen relaciones de enemistad, ¿correcto? Así también se le dieron nombres aquí a unas relaciones, y esas relaciones, a cada relación se le dio un nombre. El triángulo rectángulo tiene una particularidad, y es que hay un lado, uno de los lados de un triángulo rectángulo, ¿cómo es? Si observan allá, ¿cómo es siempre ese lado? ¿Más qué? Más grande, correcto, más largo, hablándolo más claramente. ¿Y qué nombre recibe ese lado? Ese nombre que recibe es hipotenusa, que sería este de aquí, ¿correcto? Ese de ahí sería la hipotenusa. En este caso, ¿quién sería la hipotenusa?
B, 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 ¿correcto? Sería B. Ahora, si me paro aquí en el ángulo C, me voy a parar aquí. Aquí estoy yo, aquí estoy parado en el ángulo C. Y para poder decirle que estoy ahí, yo voy a hacer una liniecita, una línea punteada para que usted se dé cuenta. Si yo estoy parado ahí, dígame usted cuál sería, que lo primero que hay que hacer es aprender a identificar las preguntas. Entonces, aquí. Si yo estoy parado aquí, ¿cuál es el lado que es opuesto? Sería aquí, ¿cierto? Si yo estoy parado en el ángulo A, ¿cuál es el lado opuesto? Espérate un momentico que por ahí me dijeron. ¿Sería este? Ah, entonces sería este, ¿cierto? Ah, ahora sí. Ese es el opuesto. Si yo estoy entonces, normalmente, ¿en cuántos ángulos me puedo parar? En 2. Porque en un triángulo, no, tu respuesta está bien. Normalmente uno en un triángulo rectángulo no se para en el ángulo de 90 grados. En ese no se para. ¿Ya? Porque se encontraron relaciones, fue entre los lados del triángulo rectángulo y los ángulos agudos, o sea, los otros dos ángulos, ¿sí? Eso no quiere decir que no existan las relaciones con el ángulo de 90, sí existen, sino que uno utiliza el triángulo rectángulo para poder explicar las otras relaciones con los otros dos ángulos, pero también existen esas relaciones con el ángulo de 90. Ahora, ya sabemos que si me paro aquí, el lado que opuesto es el que está enfrente. ¿Estamos de acuerdo? Y si ese es el lado, voy a devolverme, y si este es el opuesto, entonces ¿cuál es el lado que está al pie? Duro. Y hago una pregunta, ¿por qué no la B? Porque la B tiene un nombre muy especial. Usted se puede acordar de su querido y adorado amigo que le hace la vida imposible. ¿Cómo se llama ese lado? ¿Quién es este? El HP. La hipotenusa, abreviatura de hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿quién es este? ¿La qué? El HP. ¿Quién es este? El HP. Por lo tanto, ese no es un lado. Entonces, ¿quién es el lado que está al pie? A. Así de sencillo. Entonces, ¿quién es el que está al pie? A. Ahora, si yo estoy parado en el ángulo A, el opuesto es este lado, ¿cierto? ¿Y quién es el lado que está al pie? ¿Quién? Eso, sí. Si usted ya sabe identificar, si usted se puede parar, y usted puede, si usted está aquí y usted puede identificar tranquilamente, como le volteo yo el triángulo, entonces usted me dice, este es el opuesto del que está al pie, esta es la hipotenusa, usted no va a tener problema con las razones trigonométricas. Lo otro que tendría que hacer usted es utilizar la memoria y aprenderse las relaciones, porque ahí sí se necesita memoria. Entonces, por ejemplo, si yo dibujo lo siguiente, vamos a dibujar un polígono. Vamos a suponer ese polígono que vamos a ver nosotros en pantalla. Y entonces, y ahí se ven las letricas perfectamente. Entonces yo hago preguntas y usted contesta, ¿sí? Usted, si me paro en el ángulo H, ¿cuál es el lado opuesto?
usted y únicamente usted. Pasa. Usted. Usted. Sería H. Muy bien. ¿Y usted? Si estoy parado en H, ¿cuál es el lado que está al pie? ¿Cómo? F, perfecto. ¿Y usted? ¿Quién es el HP ahí? ¿Quién? La G es el HP, muy bien, perfecto. Y si yo estoy parado en el ángulo F, usted que está atenta y está poniendo cuidado, ¿cuál es el lado opuesto? Si estoy parado en F, ángulo F, ¿cuál es el lado opuesto? Perfecto, F. Y entonces, si este es el opuesto, ¿cuál es el lado que está al pie? ¿Quién? Niña, dígale a ella quién es la G. En términos de vandálicos, ¿quién es la G? El HP, el HP, el HP, el HP. Entonces, si estoy parado aquí, ¿cuál es el lado que está al pie? Dígame. La H. La H. La H si pone cuidado. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente. Pero observe lo siguiente. Si yo vengo y ahora hago esto, vamos a suponer listo. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí un ángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, si con ese... No me gustó. Si con ese triángulo que yo hago... Sí, yo sé que no lo está viendo, porque está corrida la pantalla. Y aquí mejor. Espere, lo hago acá mejor, por favor. Voy a hacerlo aquí. Listo. Listo. Bueno, entonces miremos. Perdón. ¿Qué nombre o nombres que se le dieron a esas relaciones? Entonces, esas relaciones tuvieron unos nombres, y entonces aquí fue cuando dijeron, vea, vamos nosotros a darle el nombre a las relaciones, y empezaron con los siguientes nombres. El primer nombre que utilizaron fue decir que era seno. ¿Y a qué relación le llamaron seno? Le llamaron seno de un ángulo. Por eso uno escribe seno de teta. No es que sea siempre teta, el ángulo teta. Podría uno decir seno de A, seno de B, ¿sí? Pero ¿a qué relación? A la relación que existe entre el lado opuesto y el HP. Seno, ¿qué es? Lado ¿qué? Y el HP. Y le llamaron entonces coseno.
coseno de teta a otra relación que era la relación que tenía que existir entre el lado que está al pie y el HP. A mí me gusta utilizar más la palabra lado que está al pie porque ustedes manejan un vocabulario poco nutrido, pero sepan que adyacente es lo mismo que decir al pie. Y la otra relación a la cual se le dio el nombre fue a la tangente. Pero entonces yo quiero que usted se aprenda una cosa. Tangente de teta. Con que usted se aprenda las dos primeras. Seno, lado opuesto. Entonces usted sabe que la tangente también empieza por lado opuesto. Y si la tangente empieza por lado opuesto, ya me sé cuál es el de abajo, el otro lado que está al pie. ¿Sí? Esas son las tres relaciones principales: seno, coseno y tangente. Y usted tiene que estar en capacidad de que si le dan cualquier triángulo, y a usted en ese triángulo le dan nombres al triángulo, pues usted tiene que saber decir cuál es la relación. Miremos a ver si somos capaces de hacer aquí algo. Si yo tengo aquí este triángulo y yo digo que esto es teta y yo digo que esto es alfa y yo digo que este es el lado X y digo que este es el lado Y y digo que este es el lado Z y digo que este de aquí es el ángulo de 90 grados, entonces yo preguntaría, ¿quién es el HP? Si me paro en el ángulo que está identificado con la letra teta, ¿cuál es el lado que está al pie? ¿Cuál es el lado opuesto? Si me paro en el ángulo que está identificado como alfa, ¿cuál es el lado opuesto? ¿Y cuál es el lado que está al pie? Eso es todo lo que usted tiene que saber. Según eso, nosotros diríamos seno de teta, Y sobre Z. Coseno de teta, X sobre Z. X sobre Z, ¿correcto? Y tangente, Y sobre X. Si me paro en alfa, seno, lado opuesto que es X sobre Z. Y coseno, lado que está al pie, que sería Y sobre Z. ¿Y por qué necesitamos conocer las razones trigonométricas o por qué hago este repaso? Porque cuando nosotros vamos a hablar de lo que son cuando nosotros vamos a hablar de lo que son las forma trigonométrica y la forma polar de un número complejo, entonces voy a tener que remitirme a ellas. Y entonces aquí voy a tener que hablar de lo siguiente. Me va a regalar su atención y vamos a mirar. Entonces, si yo estoy aquí y usted observa que este vector, porque aquí tenemos un vector, ese es el vector que está representado por esta coordenada, la coordenada A, B. Y el vector escrito es el vector Z de la forma A más BI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Donde podríamos, si quiere que le demos números para que usted entienda, pues simplemente digamos que podríamos decir, bueno, esto es igual a 3 más 4 y para que usted entienda. Entonces, ¿quién sería A? A sería igual a 3, y B sería 4. ¿Estamos claros hasta ahí? Por lo tanto, este punto que ustedes ven aquí es el punto 3,4. Me corro 3 para la derecha y subo ¿cuánto? 4. Y lo que usted ve aquí como R
¿Qué parte del triángulo rectángulo es que se forma? ¿Quién es R? Aquí se forma el ángulo de 90 grados, véalo. Entonces, ¿quién es R? Perfecto. El HP, dice allá mi amigo. El HP. ¿Sí? Y para hallar a R, nosotros conocimos por allá una fórmula que decía R al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, que es la fórmula de el señor Pitágoras. ¿Correcto? Ahora, aquí se forma un ángulo, ¿sí? Y a esa relación, el ángulo alfa, entre el lado opuesto, que el lado opuesto sería B, y la hipotenusa, que sería R, se le llamó seno. Mire, aquí está. Lo que pasa es que aquí se tiene despejado B, porque miren, si yo digo seno, voy a colocar aquí, seno de alfa sería igual a B sobre R. R está dividiendo, pasa a multiplicar, por eso es que queda que B es igual a R multiplicado por el seno de alfa. Y si yo hablo de coseno, mire, coseno de alfa es igual a lado que está al pie, que es ¿quién? A sobre R. Si este señor que está dividiendo lo paso a multiplicar, me queda que A es igual a R por coseno de alfa. Y cuando yo hago eso, estoy hallando las dos componentes que necesito para escribir un número complejo de forma trigonométrica. Un número complejo de forma trigonométrica se escribe conociendo la hipotenusa, multiplicándolo por el coseno del ángulo, más el seno del ángulo multiplicado por ¿quién? Por I. Esa es la forma trigonométrica, ¿sí? Y la forma polar es simplemente colocando el valor de la hipotenusa, lo que valga la hipotenusa, y el ángulo. Esas son las dos maneras de expresar lo que valga la hipotenusa y lo que valga el ángulo. Por ejemplo, ¿cuánto da la hipotenusa aquí? Sería R al cuadrado es igual a, si A vale 3, al cuadrado sería 9. Si A vale 4, al cuadrado sería 16. 9 más 16 me da 25. Y R es igual a la raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? R es igual a 5. Yo sé que esto sería 5. Me faltaría hallar ¿quién? El ángulo. Me faltaría hallar el ángulo, ¿sí? Y para hallar el ángulo también hay una fórmula. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es identificar primero quién es A, quién es B, quién es R, ¿sí? Y poderlo luego expresar en forma trigonométrica.